Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos bien contentas aquí en el Museo de la Mujer, de, pues de, en el nombre de la Museo de la Mujer, de este evento que vamos a tener tan interesante. Y bueno, en el nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o condición sexogenérica también que tú comentas, Lourdes, en algún momento que vamos a aprender también mucho de eso. Y cuando las condiciones, sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer, y de nuestra página http museodelamujer.org.mx, y también, por supuesto, en nuestro Facebook. eh, y bueno, pues yo qué les puedo decir, que estoy muy contenta esta tarde, eh, pues de participar, de aprender de nuestra muy querida maestra y amiga Lourdes Enríquez, quien, pues tiene de verdad toda una experiencia muy importante y mucho que aportarnos. Ella es abogada y maestra en filosofía del derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de trabajo son derechos humanos, crítica de género y análisis del discurso político jurídico. Es integrante del Seminario Permanente de Investigación, Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesora de asignatura Género, Violencias y Ética Comunitaria. Yo les invito a que conozcan su trabajo en estos seminarios, sobre todo en este seminario que también tiene una presencia muy importante. Coordina el grupo de trabajo sobre derechos reproductivos en el programa universitario de bioética y forma parte del grupo multidisciplinario de investigación, salud mental y reproductiva en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Participó en el libro colectivo Alteridad y Exclusiones, vocabulario para el debate social y político, editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es coautora de los títulos Estrategias de Resistencia, publicados por el Programa Universitario de Estudios de Género, y del libro Arte, Justicia y Género, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Editorial Fontamara. Tiene un capítulo en la obra Por una cultura de paz, cómo suprimir la violencia de género contra las mujeres, de Flores Editores, y Por la descriminalización de las mujeres en México, publicado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y también otro muy importante aporte es Una cultura de igualdad sustantiva, publicado por la Federación Mexicana de Universitarias y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es coautora del texto ante las violencias del olvido, figuras otras del discurso, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Forma parte de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la Facultad de Filosofía y Letras y conduce el programa, entre otras cosas más, es una síntesis de su semblanza, conduce el programa semanal de radio ciudadana Mujeres a la Tribuna, y por supuesto pues pertenece a la Federación Mexicana de Universitarias y al colectivo Académicas en Acción Crítica y a la Asociación Mexicana de Retórica. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Mi muy querida maestra Lourdes Enríquez, pues es un verdadero gusto para mí, pues, escucharte, y todas y todos y todes estamos pues muy contentes de que estés aquí, y adelante, todo tuyo el micrófono, querida. Muchas gracias, Idalia. No, pues la agradecida y contenta soy yo de que te toque hoy estar aquí acompañándome, arropándome. Doy las gracias al Museo de la Mujer, a la doctora Patricia Galeana, a la Federación Mexicana de Universitarias, pero sobre todo creo que es muy afortunado el estar formando parte y el haber aceptado
pues ir en toda esta discusión del Foro Generación Igualdad, de este foro que cumple ahorita 25 años, la Plataforma de Acción de Beijing, y que México está tomando un papel muy importante junto con Francia en ese análisis de los ejes del Foro Generación Igualdad, de la Plataforma de Beijing más 25. Ahorita voy a platicar un poquito sobre eso. Y pues me siento muy afortunada de estar formando parte de esto. Entiendo que es la conferencia número 8. Todavía quedan bastantes. Les invitamos a que sigan conectándose aquí en la página del Museo de la Mujer. Y por otro lado, pues las discusiones que se están dando alrededor de los ejes temáticos son muy importantes. También les invitamos a que lo sigan, a quienes estén interesadas, interesados. Y lo que yo voy a compartir entra dentro del eje de derechos sexuales y reproductivos. ¿Ya están viendo mi presentación? ¿Sí? Ok. Entra dentro del eje de derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, a mí me gusta el poder pensar de manera colectiva sobre la autonomía reproductiva, porque creo que es una categoría importante que no solamente está en Beijing más 25, sino que también está en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si no es importante, es la autonomía reproductiva. Y creo que tenemos que pensar de una manera crítica sobre esto, de una manera colectiva, interdisciplinaria, de una manera, podríamos decir, generosa también, para poder discutir sobre ello y sobre todo para traer a nuestro país los avances de esta discusión que tiene que ver con derechos fundamentales, con libertades fundamentales y sobre todo que tiene que ver con autonomía o autodeterminación, no solo reproductiva, sino también sexual. Entonces, bueno, dentro de estas reflexiones voy a enmarcar mi charla del día de hoy. Va a haber oportunidad al final de que nos hagan preguntas o comentarios. Y bueno, estas son varias ideas que voy a ir yo poniendo sobre la mesa para que discutamos y problematicemos y sobre todo complejicemos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos autonomía reproductiva en una consigna o cuando decimos autonomía reproductiva también en la argumentación para una política pública, por ejemplo, o para una estrategia en lo judicial, para que haya criterios jurisprudenciales, pero sobre todo para que esto nos pueda llevar a una despenalización social, una despenalización del aborto. Estoy hablando no nada más legal, sino también social. ¿Cómo vamos a ir cambiando nuestra mentalidad? ¿Cómo vamos a ir cambiando y pensando desde una autonomía de los cuerpos, lejos de una dominación sobre las mujeres y sobre las subjetividades feminizadas o sobre los cuerpos feminizados? Entonces, bueno, son preguntas que voy a ir poniendo sobre la mesa de la discusión. Quiero que esto sea más bien como una charla en proceso de vertir ideas para ir entendiendo cómo podemos argumentar estas cuestiones, cómo podemos tener vocabularios para nombrar las desigualdades, las exclusiones, las violencias, la tortura, los tratos crueles, inhumanos, degradantes en el ámbito de la salud reproductiva sobre todo. ¿Sí? No nada más hablar de violencia obstétrica, sino de hablar en tratos crueles, inhumanos, degradantes, cuando obligamos a mujeres a que lleven a término un embarazo no planeado, no intencional, no deseado, y ya no digamos cuando es producto de un delito, por ejemplo, de una violencia, ¿no? De una violación sexual, por ejemplo, o cuando tiene que ver con la salud de la mujer o con su vida misma o con muchas otras causales que conocemos. Pero bueno, para ello me voy a centrar en autonomía reproductiva y en lo que dice nuestra Constitución también, el que toda persona es libre cuando de manera responsable toma decisiones en relación al número y el espaciamiento de sus hijos, lo que dice nuestra Constitución también. De eso es de lo que estamos hablando, de autodeterminación, de autonomía, de autarquía, como decían los griegos,
de poder tener y tomar decisiones sobre el propio cuerpo, sobre el propio proyecto de vida, ¿sí? Sobre la subjetividad también, poder tomar decisiones autónomas, informadas, pero sobre todo libres. Ahora, vamos a enmarcar toda esta discusión. Si estamos hablando de Beijing más 25, estamos hablando del discurso de los derechos humanos, estamos hablando de las convenciones y de las conferencias y de los paradigmas y parámetros internacionales en los que ha sido parte nuestro país. Estamos hablando realmente de lo que podemos llamar un discurso de los derechos humanos y cómo los derechos humanos se colocan como los límites y vínculos que se tiene a los que se tiene que ajustar tanto el poder público como el poder privado. Y para ello hay que respetarse, reconocerse, promoverse, pero sobre todo debe haber garantías. El Estado debe ser garante de estos derechos reproductivos. A mí me gusta pensarlo con un jurista que se llama Luigi Ferrajoli, que habla de garantías sexuadas, y aquí estaríamos hablando de garantías sexuadas en salud reproductiva, ¿sí? Entonces, aquí lo importante que creo que es que debemos, desde un discurso de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres o de las diferencias, empezando por las mujeres y todas aquellas subjetividades que se apartan de un paradigma de lo humano como un paradigma masculino, tenemos que entender lo que es la integralidad de los derechos, ¿sí? Como nos dice la propia reforma constitucional, la integralidad tiene que ver con que los derechos que ha firmado nuestro país son interdependientes, son indivisibles, son históricos, progresivos, es decir, no hay derechos más importantes unos que otros, son igual de importantes los derechos sexuales y reproductivos que los derechos político-electorales, por ejemplo, ¿sí? O que el derecho a vivir una vida sin violencias, aunque cuando se afectan los derechos reproductivos se está violentando la vida misma de las personas. Entonces, la idea es enmarcar todo esto en la integralidad de los derechos humanos y, bueno, obviamente en un estado democrático como es el nuestro, aunque tengamos una incipiente democracia, pero tenemos que tener muy claro que debe reconocerse el pluralismo y la diversidad social, ese pluralismo de cuerpos, ¿sí? Ese pluralismo de mujeres en plural y de cuerpos con capacidad de gestar también. Tenemos que meter en el análisis de esto que estamos ahorita también hablando, ¿no? Entonces, y por otro lado, los fundamentos del discurso de los derechos humanos son la igualdad, la libertad, la dignidad humana en este caso para llegar a situaciones de justicia. Y aquí lo que creo que es importante ir reflexionando cuando hablamos de autonomía reproductiva es que la igualdad es una abstracción jurídica, es un principio complejo, es un principio muy abstracto que tenemos que ver cómo lo aterrizamos o lo concretamos en la vida cotidiana de las personas. Por eso la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que también firmó nuestro país, que se promulgó en el 79, firmó nuestro país, todavía pasaron unos años en que la ratificara el Senado. Esta convención tan importante es la Convención Paradigma de los Derechos de las Mujeres, y esta convención nos habla de igualdad sustantiva, de igualdad material, de igualdad de trato, de igualdad de oportunidades, de igualdad de acceso a recursos, y estoy hablando no nada más de recursos materiales o económicos, sino también de recursos culturales. Estoy hablando de cuidados también, de cómo una chica adolescente debe conocer su cuerpo, debe tener educación en anticoncepción, por ejemplo, debe haber tenido educación integral en sexualidad, si es una recomendación a nuestro país. Todo ese tipo de hubieras, ¿no? Que se deben ir cumpliendo para poder llegar a una igualdad de resultados, para que haya una igualdad de trato, igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a recursos materiales e inmateriales, incluidos los afectos, como les decía, la información, conocer el cuerpo, pero para llegar a una igualdad de resultados. Y creo que esto es importante porque en esta igualdad sustantiva o igualdad material es donde vamos a anclar
las ideas que les quiero compartir sobre autonomía reproductiva. Entonces, volviendo al principio de igualdad, que junto con la libertad, la dignidad humana y la justicia son los fundamentos del discurso de los derechos humanos, ¿cómo vamos a hacer para entender que la igualdad es un principio muy complejo y que está, por un lado, estipulado para tutelar todas las diferencias, es decir, todas nuestras marcas identitarias que nos hacen ser diferentes, marca de género, de raza, de clase, de orientación sexual o sexualidad, de lengua, de ideología, de religión, etcétera? Todo lo que dice nuestro artículo primero constitucional, en pocas palabras. Entonces, está estipulado para tutelar esas marcas identitarias que nos hacen diferentes y sobre todo para oponerse a las desigualdades, es decir, para ir cerrando brechas de desigualdad, para ir reduciendo las desigualdades y para que las personas puedan vivir sin discriminación. Y en lo que nos vamos a concentrar ahorita es la discriminación también, cánones. Vamos, y de aquí me gusta cómo la movilización, las mareas y la movilización, sobre todo de mujeres jóvenes que retoman el cuerpo para pedir la autonomía reproductiva, ¿no? Y creo que es muy importante y por eso entender que el principio de igualdad que lleva aparejado dos derechos, el derecho a la no discriminación y el derecho a la diferencia, a ser diferente a un paradigma de lo humano que es un paradigma masculino y sobre todo también aquí de la mano de algunos juristas, de algunas feministas que han trabajado en el ámbito de lo jurídico, creo que tenemos que pensar cómo argumentar el derecho a la igualdad diferenciada en la reproducción, ¿sí? Esas garantías sexuadas de las que habla Ferrajoli, cómo las vamos a enmarcar en un derecho a la igualdad diferenciada, porque la igualdad no es suficiente enunciarla, esta abstracción jurídica, es necesario actuarla, observarla, sancionar cuando se incumple y sobre todo, como les decía hace un momento, requiere garantías sexuadas en materia de salud reproductiva, en materia de sexualidad, para que los derechos y libertades fundamentales puedan ser exigibles, que el Estado sea garante, puedan ser justicializables, como dice nuestra Carta Magna. Tiene que haber formas de que estos derechos, sobre todo los derechos reproductivos, sean justicializables, judicializables y cuenten con la protección de tribunales competentes también. Aquí entra la importancia de dar capacitación, civilización y capacitación a los tres poderes, a los tres órdenes de gobierno, ¿sí? Porque sobre todo el Poder Judicial, cuando sigue mirando desde marcos punitivos la libertad sexual, la libertad de tomar decisiones sobre el cuerpo, y eso pues es muy grave, que el Estado use su última ratio, ¿no? Su marco punitivo, para que las mujeres que toman decisiones sobre su cuerpo, sobre su maternidad, esté dentro de marcos punitivos, ¿no? Porque aquí el derecho del que estamos hablando es el derecho a una maternidad libremente elegida. Dentro de la salud sexual y reproductiva y de la autonomía reproductiva, en el centro creo que es importante que tengamos presente en este acercamiento al tema, que el derecho que estamos buscando proteger junto con otros, junto con muchos otros, es el derecho a una maternidad libremente elegida. Ahora, este derecho a una maternidad libremente elegida dentro de los derechos sexuales y reproductivos y dentro del derecho a la salud sexual y reproductiva, y a mí me gusta añadirle también el derecho a la educación en salud sexual y reproductiva, porque si no tenemos esta integralidad no vamos a poder llegar a la autonomía reproductiva. Me gusta pensarlo desde la ética civil, porque estos temas tienen que ver con las agendas de la bioética, son temas cruciales de la bioética, y la ética civil pensándola como un conjunto moral mínimo aceptado por una determinada sociedad
donde se salvaguarda el pluralismo de proyectos humanos, por eso el derecho al libre desarrollo de la personalidad o a tener un proyecto de vida propio y los medios para llevarlo a cabo, es tan importante dentro de un Estado que no sea confesional. Aquí la importancia de entender cuál es la laicidad del Estado, qué es la laicidad del Estado. Nuestro artículo 40 nos dice que somos una república democrática, representativa, federal, pero hace 4 o 5 años se le añadió que somos una república laica, ¿sí? Entonces, al ser una república laica, las creencias, los dogmas, tienen que ser muy respetados por el Estado, pero deben de quedar en el ámbito de lo privado. No puede un juez no respetar la laicidad del Estado, no puede alguien profesional de la salud en un servicio de salud reproductiva no entender lo que es la laicidad del Estado y no cumplir las políticas públicas en salud reproductiva que son obligatorias en un servicio de salud reproductiva, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la no confesionalidad del Estado, sí, del Estado laico, de la República laica, y la posibilidad de una reflexión ética racional. ¿A qué me refiero con una reflexión ética racional? A que los argumentos que se lleven a una deliberación parlamentaria tienen que tener una racionalidad para poderse debatir. No puede un legislador o legisladora llevar verdades absolutas o normas religiosas a que sean debatidas en una deliberación parlamentaria y que quieran que eso llegue a ser una ley y que esa ley rija para toda la población, desde las normas religiosas, y estoy hablando de cualquier denominación. Quien más se ha opuesto al avance de los derechos reproductivos en nuestro país ya es de una data histórica. Si hacemos un análisis histórico genealógico, pues ha sido el alto clero católico, pero a últimas fechas también otras denominaciones del cristianismo, sobre todo, que vienen tomando mucha fuerza con agendas antiderechos, sobre todo antiderechos reproductivos, que vienen desde el cono sur y que han tomado mucha fuerza también en nuestro país. Entonces, por eso es tan importante el saber quién nos representa en las cámaras, el saber si quien nos está representando en la deliberación parlamentaria entiende que la laicidad es la imparcialidad del Estado ante las creencias de la ciudadanía en materia de religión o de convicciones metafísicas, pero que esas creencias que el Estado debe respetar no pueden llevarse al ámbito de lo público. Cuando estamos hablando de bien público, de bien común, cuando estamos teniendo aparte cifras terribles de mujeres que mueren cuando no pueden acceder a servicios de salud reproductiva en las entidades federativas, incluida la Ciudad de México. Entonces, es un tema muy grave, son temas de justicia social, de salud pública, de, como ya dijimos, de autonomía reproductiva, y no podemos soslayar una lectura muy crítica de lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a los tratados internacionales, el por qué estamos aquí hoy, el por qué estamos hablando de la plataforma de acción de Beijing más 25, ya tenemos 25 años de que se publicó y se pactó la plataforma de acción de Beijing, que fue visionaria para ir avanzando en el discurso macropolítico de los derechos humanos. Y bueno, aquí les puse un cuadrito pues de todo lo que hemos ido ganando dentro de ese plano macropolítico, lo que se ha ido avanzando en el derecho internacional público de los derechos humanos, las convenciones. Creo que es importante aquí recordar que nuestra ciudad, bueno, que nuestro país fue sede de la primera conferencia sobre la mujer en 1975, cuando la esposa del ejecutivo era Esther Zuno de Echeverría, que le interesaban mucho las mujeres indígenas y las agendas de las mujeres indígenas, y eso lo aprovecharon el movimiento feminista de aquel entonces, que era muy activo y que trataba de tener estrategias importantes para llegar al ámbito de la gubernamentabilidad.
lo aprovecharon para traer a nuestro país la primera conferencia sobre la mujer, que de hecho derivó la primera década sobre derechos de las mujeres, y la que nos interesa, sobre todo en esta discusión, es la cuarta conferencia de la mujer, la que se llevó a cabo en Beijing en 1995, cuya plataforma es muy impresionante y tenemos que cuidarla para que no haya retrocesos, porque los ha habido varios intentos de que haya retrocesos, de que haya regresividad en lo ganado en esa plataforma de Beijing, y estoy hablando sobre todo en lo que se pudo enunciar a la letra de la ley de la conferencia, de la cuarta conferencia de la mujer en Beijing. Entonces, desde ahí es desde donde creo que nos debemos situar de una manera estratégica, desde la resistencia, porque creo que también es importante mirarnos desde una lógica de la resistencia, porque estamos resistiendo frente a una estructura de desigualdades, frente a una discriminación organizada, empezando por la familia, ¿no? La escuela, la comunidad, hasta las políticas públicas y la ley, es decir, desde los aparatos ideológicos de Estado. Estamos hablando sobre esto y sobre todo una normalización de las violencias, de todos los tipos y modalidades de las violencias. Estamos hablando de todo eso cuando hablamos de autonomía reproductiva. Y creo que es importante que junto con los 4 fundamentos del discurso de los derechos humanos, justicia, libertad, igualdad y dignidad, pensemos la autonomía y pensemos la autonomía que yo sé que me dirán, estás proponiendo un marco liberal de derechos que individualiza a las personas, pero tenemos que partir desde el ámbito de lo jurídico y de lo político, que son las personas quienes son sujetas de derechos, aunque yo no dejo fuera que podamos pensar también en una autonomía relacional, como diría Pilar González Barreda, como dice su tutora, la argentina Josefina Brown. No podemos dejar de pensar en la autonomía relacional cuando estamos hablando de derechos reproductivos, pero realmente si nos vamos al marco liberal de derechos, la autonomía es un valor cobijado por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, es decir, por el derecho a tener un proyecto de vida propio y los medios para llevarlo a cabo. Y esos medios tienen que ver con todos los pactos de derechos que ha firmado nuestro país, con derechos civiles que nos llevan a poder argumentar la autonomía, con derechos políticos, con derechos económicos, sociales, donde está la salud, ¿no? La educación, con derechos económicos, sociales, culturales, sobre todo. ¿Cómo nos vamos a desujetar de esa dominación o de ese orden binario y jerárquico de género si no es mediante una desujetación? Y sobre todo, atendiendo a que estamos hablando de esta interdependencia del discurso de los derechos humanos y desde los fundamentos de los derechos humanos, y que al ser interdependientes tienen que ver con muchos otros derechos, ¿no? Como ya les decía, el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, partiendo del principio de la abstracción jurídica de la igualdad, el derecho a la diferencia, a ser diferente, un paradigma de lo humano, por eso hablamos del derecho a la igualdad diferenciada, pero también trae aparejado el derecho a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, que no puede ser tan íntimo como la salud sexual y reproductiva, el derecho a la integridad personal, a la privacidad, a ser objeto de un trato digno, ¿sí? A la justicia, el derecho a la educación, y aquí estamos hablando de educación en salud sexual y reproductiva, como les decía, el derecho a una maternidad libremente elegida, el derecho a la autonomía sexual y reproductiva, a vivir sin cualquier tipo o modalidad de las violencias, y estamos hablando de derechos y libertades fundamentales también, libertad de conciencia y convicciones éticas para tomar decisiones autónomas, informadas y responsables sobre el propio cuerpo, ¿sí? Sobre el proyecto de vida, el derecho a la protección de la familia, también creo que es importante que entre aquí, y el interés superior de la infancia, y aquí estoy pensando en niñas que resultan embarazadas,
que siempre es violencia, siempre es por una violencia sexual, ese alto número que tenemos de niñas madres, de niñas que resultan embarazadas y que no interrumpen sus embarazos por cuestiones morales, por cuestiones religiosas, lo que hace que sea muy, muy peligroso que estas niñas de 9, 10, 11 años, 12, lleven a término un embarazo que es muy peligroso para su vida, para sus cuerpos, para su salud. Entonces, como les dije desde un principio, quiero que nos acerquemos a la autonomía reproductiva desde una visión muy crítica y entendiendo la crítica que tiene 3 tipos de carácter que yo creo que es importante también que lo podamos tener en nuestra discusión, ¿no? La crítica tiene un carácter público, estamos hablando del bien público, del orden público, del bienestar de las mujeres en edad reproductiva, sobre todo. Estamos hablando también de mujeres marginadas, por eso el ver este asunto como un problema muy grave de justicia social, es importante que lo miremos desde ahí, de justicia social y de salud pública, y entender la crítica en su carácter colectivo, porque no estamos nada más diciendo Estado sé garante de estos derechos, sino que desde una ética comunitaria del cuidado, tenemos que cuidar como sociedad a nuestras mujeres en edad reproductiva. Y cómo también la crítica tiene un carácter social, no estamos hablando de derechos sociales, pero sobre todo estamos hablando del bienestar de lo social. Ahora, desde aquí creo que es importante conocer los planteamientos que han hecho los feminismos, sobre todo en cuestiones tan graves como la que estamos charlando el día de hoy, porque los feminismos, sobre todo los feminismos contemporáneos que han aprendido de todos los otros feminismos, ahí yo sí creo que tenemos que utilizar todo lo que nos ayude a problematizar y a complejizar el análisis de todos los feminismos, pero sobre todo qué diálogos han tenido, cómo han problematizado estas cuestiones los feminismos y cuáles son sus propuestas para configurar comunidades comprometidas con la igualdad sustantiva de género, que ya vimos que viene del ámbito de lo macropolítico, de una convención que firmó nuestro país, de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, que firmó nuestro país desde el 81, y ya tenemos 4 décadas, justo cumplió 4 décadas esta convención CEDAW por sus siglas en inglés, que nos explica lo que es la igualdad sustantiva o la igualdad material. Y aquí estaríamos hablando también de cuidado, como les decía hace un momento, de una ética del cuidado, de una ética comunitaria del cuidado. Estaríamos hablando de acompañamiento también, y acompañamiento dentro y fuera de la política pública, ¿sí? Para mí es muy importante el acompañamiento que se hace desde lo social, desde las colectivas, pero creo que también tenemos que exigirle a la gubernamentalidad el acompañamiento, y creo que no podemos dejar fuera tampoco los afectos, ¿sí? La parte de lo sensible, los cambios en la subjetividad de las mujeres, y quiero cerrar esta idea con este concepto de sostenibilidad de la vida, que creo que lo debemos tomar de manera estratégica de los objetivos de desarrollo sostenible, para traerlo y hablar del cuidado de la vida, de la reproducción de la vida, ¿sí? Pero no nada más del ámbito de lo reproductivo como sistema de biología reproductiva, sino de que esa reproducción del cuidado de la vida, ¿sí? Esa sostenibilidad de la vida, que son categorías que creo que nos ayudan mucho y que vienen de feminismos contemporáneos, como el feminismo comunitario, por ejemplo, desde las epistemologías del sur. Ahora, los feminismos en su diversidad tienen en común que, por un lado, echan a andar estrategias y procedimientos para visibilizar la dominación, ¿sí? La dominación por ese género binario, jerárquico, que produce efectos de desigualdad, de exclusión, de dominación, de discriminación. Y por el otro, propone estos feminismos la transmisión y afirmación de la experiencia de sus luchas contra esa sujeción de género y los mandatos de género, los estereotipos de género, todo lo que aprendemos cuando vamos aprendiendo los roles y estereotipos de género, pero sobre todo los mandatos de feminidad y de masculinidad, ¿sí? Ahora, estos feminismos
por lo que están luchando es por el sentido, por producir el sentido, tanto en el ámbito de lo gubernamental, de lo macropolítico, como en el ámbito de lo social. Por eso una transformación cultural tiene que ir de la mano de los cambios que vayamos haciendo en las leyes, de los criterios jurisprudenciales que vayamos aprendiendo, de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra nuestro país, por ejemplo, en lo que se ha aplicado mucho el Museo de la Mujer con talleres tan importantes como la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja, pero todo eso lo tenemos que ir viendo y a mí me gusta pensarlo como una producción de sentido de las luchas o de la memoria de las luchas de los feminismos para producir sentido y para cuestionar los usos y efectos hegemónicos de un sistema de dominación que modela la vida de las mujeres, que no les permite entender ni educarse, ni conocer, mucho menos ejercer su autonomía sexual y reproductiva. Por eso es importante conocer que hay epistemologías feministas que nos ayudan a nombrar la autonomía reproductiva y todos estos derechos de los que les hablé hace rato y que nos ayudan a poderlo explicar en el ámbito de la cultura, de lo social, en una sobremesa, en una clase, en una charla, en una colectiva, en una marcha, en una consigna, en una asamblea, porque las epistemologías feministas están llenas de herramientas teóricas que se han ido desarrollando con mucho trabajo de manera interdisciplinaria, el cómo las categorías analíticas que han ido desarrollando las epistemologías feministas nos llevan a vocabularios para poder nombrar lo que sucede, para poder nombrar las violencias, una violencia física, ya no digamos una violencia sexual, y mucho más grave cuando esa violencia sexual lleva a un embarazo y el Estado quiere obligar a esa mujer a que lleve a término ese embarazo, ¿no? Para poner un ejemplo. Entonces, una idea que me gusta y que la leía Idalia en una última publicación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde lo que estuvimos reflexionando fue la política del olvido y del abandono, de la gubernamentabilidad hacia las colectivas feministas, hacia el movimiento feminista organizado, y de cómo estas luchas tienen que tener un deber de memoria materializado en una invención colectiva, en la invención colectiva feminista, podríamos decir, ¿sí? En la invención colectiva que dialoga con las leyes, que dialoga con la política pública, pero sobre todo que tiene un trabajo de duelo, y aquí estoy hablando de sujetarnos del orden binario jerárquico de género, y ese trabajo de duelo no nada más es en acompañamiento a las madres de mujeres víctimas de feminicidio, por ejemplo, sino que llevemos el trabajo de duelo lo más amplio que podamos, ¿sí? Para poder trabajar desde las colectivas, desde los movimientos, desde los grupos de mujeres, pero sobre todo un trabajo de duelo que socializa y colectiviza y no deja fuera la crítica. Por eso la importancia de entender la crítica como un asunto público, de interés público, social, como tomar distancia para ver lo que sucede, ¿sí? Y sobre todo no podemos dejar fuera el debate de la diferencia, el derecho a la diferencia, tener un cuerpo diferente a un paradigma de lo humano. Y por eso la lucha de los feminismos es desde la configuración de sentido, ¿sí? No sé si me estoy explicando, pero bueno, creo que es importante que para hablar de autonomía reproductiva nos vayamos hasta allá, porque realmente lo que queremos es configurar de manera heterónoma el sentido, ¿sí? El sentido de la autonomía reproductiva, para poderlo llenar de contenido y que tenga que ver con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, con el derecho a tener un proyecto de vida propio, con nuestro artículo 4º constitucional, en pocas palabras. Y desde ahí creo que es importante pensarlo desde las lógicas de la resistencia, pero cuando la resistencia entra al discurso de la ley, al discurso jurídico, podemos decir, porque yo sí creo que lo jurídico es una herramienta de transformación sociocultural. Es decir, que en la medida que avancemos en el tronco del árbol,
¿sí? En las reglas del Estado, en el marco jurídico, en las políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias, la discriminación. Todo eso tiene que ver con el ámbito macropolítico, como si fuera el tronco del árbol. Y en la medida en que avanzamos en lo jurídico, en la medida en que conocemos una sentencia contra nuestro país, por ejemplo, la de Campo Algodonero, que tiene que ver con violencia letal, violencia feminicida, o la que tiene que ver con violencia sexual policíaca, del caso Atenco, también contra nuestro país. En la medida en que lo divulguemos, lo difundamos, lo platiquemos, lo analicemos, aunque es jurídico, aunque está en el tronco del árbol, va llevando cambios, va teniendo efectos en las raíces que tienen que ver con los valores, con las ideas, con los estereotipos, con las costumbres, con lo simbólico, con el deber ser de ser una buena mujer o de ser una buena madre esposa. Tiene que ver hasta con el lenguaje sexista o el lenguaje que excluye. Y también si avanzamos en el tronco vamos a tener cambios en las hojas del árbol, en las prácticas de la experiencia de lo humano, prácticas más igualitarias, más incluyentes, prácticas en las que haya cambios de las subjetividades y prácticas desde una ética comunitaria del cuidado. No sé si estarían de acuerdo conmigo para poder desde ahí pensar la autonomía reproductiva. Aunque en el tronco del árbol lo primero que tenemos que echar mano es del discurso de los derechos humanos, porque estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, de derechos a la salud sexual y reproductiva y de derecho a la educación en salud sexual y reproductiva, ¿no? Y en este marco jurídico que no podemos dejar de ver, y menos en este foro de Generación Igualdad de la plataforma Beijing +25, en esta plataforma tan importante y tan estratégica de Beijing, que no podemos dejarla de ver porque nos da muchísimos insumos para ir llegando a esa búsqueda del sentido que buscan los feminismos. Y para ahí es importante pues conocer qué convenciones ha firmado nuestro país, en qué conferencias ha estado, en una palabra, qué estándares internacionales podemos exigirle a nuestro Estado-nación para que cumpla con los derechos sexuales y reproductivos, pero sobre todo para que entienda a cabalidad en los tres órdenes de gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con servicios de salud reproductiva, para que entienda que estamos hablando de asuntos de justicia reproductiva, como le han llamado algunas colectivas o algunas organizaciones de la sociedad civil. Sí creo que es importante que lo nombremos como justicia reproductiva, porque lo que ponemos en el centro son las barreras e implicaciones que tienen las desigualdades y las exclusiones de género en el acceso a la salud sexual y reproductiva, y en todo ello se cruzan las violencias, ¿sí? En todo, ¿me llamaron? No. En todo ello se cruzan los tipos y modalidades de las violencias, que creo que es muy importante, y para poder ir entendiendo entonces el derecho a una maternidad libremente elegida de la que les hablé, que creo que es el derecho que tenemos que poner en el centro cuando hablamos de autonomía reproductiva. Y aquí me gusta esta frase también de un jurista, de Ferrajoli, cuando dice que si algún derecho a la diferencia debe traducirse en un derecho desigual, acuérdense que ya hablamos del derecho a la no discriminación y el derecho a la diferencia, y cuál nos dice Ferrajoli que es el derecho a la maternidad voluntaria como autodeterminación de la mujer sobre su propio cuerpo, porque su cuerpo le pertenece de manera exclusiva, ya que en materia de gestación los varones no son iguales a las mujeres, y es solo desvalorizando o reglamentando su sexualidad, desvalorizándolas como personas y reduciéndolas a instrumentos de procreación. Por eso la división entre el placer y la procreación es tan importante. Y ha sido así como los varones, él habla de una estructura masculina, como esa estructura ha podido expropiar a las mujeres de esa su personal potencia, sometiéndolas al control penal, ¿sí? A los marcos punitivos
y desde ahí es de donde creo que es importante colocar el tema de la autonomía reproductiva, y desde ahí lo coloca muy bien la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo de 1994. Yo creo que es una de las conferencias más ricas en argumentación, en vocabularios, de la mano de la CEDAW, de la Convención para Eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, y de la mano de la Plataforma de Acción de Beijing. Creo que tenemos que utilizar todo lo que ha ido desarrollándose en el ámbito jurídico macropolítico, porque la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que fue en el Cairo en 1994, de hecho ya cumplió está también por cumplir sus 25 años muy pronto, y tenemos que estar muy atentas y muy alertas a que no haya retrocesos tampoco a nivel internacional o a nivel global, porque también fue muy de avanzada lo que se logró en la plataforma de esta conferencia, y también ha sido muy importante el cómo muchos de los argumentos para argumentar la autonomía reproductiva vienen de lo que se logró consensar en esta conferencia que se le llama el Cairo, pero es la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, donde fueron conceptualizados los derechos reproductivos en su programa de acción por primera vez, y donde se empezó a hablar de decisiones autónomas, de cómo materializar la igualdad, que sería la igualdad sustantiva de la que hemos estado hablando, pero sobre todo pone en el centro que los países deben obligatoriamente brindar educación integral en sexualidad, cosa que es una recomendación del relator de educación a nuestro país desde hace varias décadas y que no hemos cumplido, ¿no? Y que no se ha cumplido tampoco por la presión que hacen padres y madres de familia junto con los altos cleros católicos. Esto que se ha llamado el PIN parental tiene que ver con estas cuestiones de buscar retrocesos. Y esta conferencia, algo que es muy importante y por qué la quiero ligar con los objetivos de desarrollo sostenible, es que empieza a hablar del concepto de desarrollo humano, poniendo en el centro, diría yo, ya con nuestra reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, poniendo en el centro el principio pro persona, es decir, concentrándose en las personas como fines y no como medios. Aquí ya sería una reflexión más filosófica, porque el objetivo verdadero debe ser el desarrollo de la persona para que pueda vivir una vida, un buen vivir, diría en las epistemologías del sur, ¿no? Una vida larga, saludable, creativa, libre, sin presiones y mucho menos presiones que tienen que ver con su sexualidad y su reproducción. Y esta conferencia nos habla sobre todo de que la educación ayuda a un nivel de vida digno, por eso las políticas públicas en educación son tan importantes, la educación integral en sexualidad es tan importante, y esta conferencia divide el desarrollo humano en dos partes. Por un lado, la formación de capacidades humanas, como mejorar en la salud y sobre todo en la educación, que serían derechos sociales, y por otro lado, disfrutar las capacidades adquiridas para trabajar o para disfrutar del tiempo libre. Y también me gusta esta convención porque nos ayuda a estas cuestiones de medición del tiempo, de esas desigualdades en la medición del tiempo, de lo que hacen hombres y mujeres, sobre todo en el ámbito de los cuidados, en el trabajo de cuidados, lo que ha estudiado muy bien la economía feminista o la economía del cuidado. Creo que es muy importante. Entonces, volviendo a la conferencia sobre población y desarrollo, lo que nos dice es, o sea, en lo que se basa esta conferencia tan importante, pues es en la planificación familiar. Sí, ahí entra la educación en anticoncepción, ahí entra sexo seguro, ahí entra higiene sexual, entra todas las políticas que tienen que cumplir nuestros países en educación sexual y en educación reproductiva, pero también se refiere de manera muy importante a la salud perinatal, es decir, al embarazo, al parto, al puerperio, pero sobre todo también al fortalecimiento de los cuidados en esta primera etapa de los cuidados. Y aquí podemos también enfocar nuestros argumentos sobre violencia obstétrica, por ejemplo, ¿sí? O sobre violencia gineco-obstétrica, también entrando
la diversidad sexual o los cuerpos con capacidad de gestar, como dicen algunas leyes, no solo mujeres, sino también todas aquellas personas con capacidad de ejemplo. Pero algo que creo que es muy importante es que habla de la prevención del aborto inseguro y del manejo de las consecuencias del aborto. Es decir, el aborto inseguro en la clandestinidad, como se da mayoritariamente en nuestro país, salvo en la Ciudad de México hasta la semana 12 y en el estado de Oaxaca, ese aborto inseguro trae problemáticas muy, muy graves en materia de salud reproductiva y esta convención prevé todo ello, ¿sí? Ahora, habla también de las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH-Sida y otras enfermedades. Otra cosa muy importante es que habla sobre la información, la consejería, pero sobre todo la educación en salud sexual y reproductiva. Habla también de la violencia, de cómo prevenir y vigilar la violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia sexual. Y cuidar a las mujeres sobrevivientes de este tipo de violencia, sobre todo, como les decía, la sexual que va aparejada de las otras, ¿no? De la violencia física, de la violencia psicológica, de la violencia institucional, pero lo que busca la conferencia sobre población y desarrollo es eliminar las prácticas y las tradiciones dañinas, es decir, de sujetarnos de una larga lista de dogmas que vienen muchos de la norma religiosa, pero también de la moral, sí, de estereotipos, de conductas estereotipadas, de sujetarnos de un orden binario jerárquico de género, de sujetarnos, por ejemplo, del deber materno, como diría Marcela Lagarde, ¿sí? O del mandato de maternidad, como dicen también otras teóricas, para poder hablar de un derecho, no de un mandato maternidad, sino del derecho a una maternidad libremente elegida. Entonces, por eso creo que es importante que conozcamos esta conferencia internacional sobre población y desarrollo que se llevó a cabo en el Cairo en 1994, donde se empieza a hablar de derechos sexuales y reproductivos, donde se empieza ya a la letra del instrumento jurídico, porque es un instrumento jurídico que forma parte de las convenciones y tratados que firma nuestro país dentro del derecho internacional público de los derechos humanos. Y este instrumento nos da definiciones de los cuales podemos utilizar vocabularios, podemos aprender a argumentar la salud reproductiva como un estado general de bienestar, no solamente el bienestar como ausencia de enfermedad, sino un bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductor, sus funciones y sus procesos. Y nos dice también esta convención que es el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y el bienestar reproductivo para evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Entonces, colocar la autonomía reproductiva en el ámbito de la salud sexual y en el ámbito de la salud reproductiva creo que es algo estratégico que debemos estar haciendo en el ámbito de lo público, ¿sí? Y sobre todo entender las definiciones que nos da, aquí también es una definición de la Conferencia sobre Población y Desarrollo del Cairo, las definiciones que nos da de salud sexual, de salud reproductiva, como ya les leía, esa capacidad de disfrutar de una vida sexual sana, satisfactoria y sin riesgos, pero sobre todo sin el temor de tener un embarazo no planeado, no intencional, no deseado, que también ahí tenemos que reflexionar cuándo nos conviene más hablar de embarazo no intencional o de embarazo no planeado o de embarazo no deseado. Creo que es importante también como separarlos. Y ya para ir cerrando esta parte, pues los ejes temáticos de la conferencia sobre población y desarrollo tienen que ver con todo esto que les he estado conversando ahorita a lo largo de esta segunda parte de mi charla, ¿no? Ahora, una tercera parte sería sí pensar de manera muy teórica y muy crítica las barreras e implicaciones que tienen las desigualdades y las exclusiones de género en el acceso a la salud reproductiva, es decir, los efectos del orden binario, jerárquico de género, que es el ordenador del mundo y que sobre todo ordena
todo lo que tiene que ver con la sexualidad y con la reproducción de las personas, ¿sí? Y entendiendo que el género, como me imagino que ya lo saben, es una construcción sociocultural, imaginaria y simbólica que tiene que ver con el conjunto de atributos que se les designan a las personas desde la cultura y que incluye valores, que incluye estereotipos, que incluye mandatos de feminidad, mandatos de masculinidad, incluye representaciones, incluye prescripciones, no nada más representaciones, sino prescripción que tiene que ver con un deber ser para poder desarrollar desde la diferencia anatómica, eso lo hace la cultura, se lo construye socialmente para poder ya definir lo que es aceptado social y culturalmente sobre lo masculino y sobre lo femenino. Ahí entra el mandato de maternidad del que estábamos hablando hace un ratito. Y por eso, si entendemos el género como aparatos o como procedimientos o como tecnología de género que produce y reproduce, y esa reproducción se hace de manera violenta, ¿sí? Se produce el género de manera violenta porque se divide a los grupos humanos en dos grandes identidades encerradas a sí mismas, estáticas, sólidas, que son lo normal, que son sobre todo nuestro derecho positivo mexicano, lo que ha costado el poder poder atomizar ese binario, ¿no? Esa lógica binaria jerárquica, asimétrica, que produce efectos y que esos efectos llevan daño, llevan malestar, llevan sufrimiento, no solo a los cuerpos, sino también a las subjetividades, al proyecto de vida de las personas, ¿sí? Lleva agravio, lleva daño, son hechos dañosos muchas veces. Entonces, bueno, la producción del género implica la división jerarquizada y excluyente de la división sexual del trabajo, para empezar, ¿no? Lo propio que hacen las mujeres, lo propio que hacen los hombres y las mujeres, sobre todo desde su aparato reproductivo, donde estamos centrando el tema principal de esta charla. La división jerarquizada y excluyente de la propiedad, y estoy hablando de la propiedad del cuerpo, propiedad del propio cuerpo para poder tomar decisiones autónomas sobre el cuerpo y de todo tipo de relaciones de intercambio. En todo ello hay una división jerarquizada y excluyente. Ahora, estas prácticas de apropiación de los cuerpos, de distribución de los cuerpos sexuados en femenino, son conducidas de manera institucional, como decíamos hace rato, desde los aparatos ideológicos de Estado, desde la estructura de la familia, la comunidad, la iglesia, el aparato escolar, y son reguladas, normalizadas y estandarizadas por el Estado mediante políticas públicas también, ¿sí? Por eso tenemos la consigna de que entienda las políticas públicas en materia de salud reproductiva, que entiendan que tienen que ser políticas públicas atravesadas desde una perspectiva de género, ¿sí? Para que tengan esa fuerza de ley de que se cumplan las políticas públicas en materia de salud reproductiva, pero sobre todo entender, y creo que esto también es muy importante en el ámbito macropolítico y sobre todo que lo discutamos desde los feminismos, que las prácticas institucionales de apropiación de los cuerpos, que se apropian de los cuerpos sexuados en femenino, pero también de sus fuerzas corporales de cuidado y también de sus fuerzas corporales reproductivas, de reproducción de la vida. Y estamos hablando aquí de reproducción, de embarazo, parto, puerperio, pero también de reproducción de la vida desde el trabajo de cuidado, ¿sí? Y todo ello son acompañados de políticas monopolizadoras de esa forma de instrumentar los cuerpos sexuados en femenino, que creo que también es importante colocar esto de que se instrumentalizan los cuerpos sexuados en femenino y los cuerpos con capacidad de gestar también, pero aquí estamos hablando de esa sujetación que se hace de manera violenta sobre los cuerpos sexuados en feminismo, cómo se legisla tomando el cuerpo como territorio de dominación. Por eso los nuevos feminismos que hablan de cuerpo como territorio,
creo que desde ahí podemos situar la batalla ideológica sobre los cuerpos femeninos, ¿sí? Cómo esa batalla lleva estandartes de normas religiosas, de normas morales, de normas jurídicas, y sobre todo cómo el cuerpo lleva inscrita una gramática de oposición y complementariedad, como diría Mary Torras, que es una teórica española que estudia mucho a las filósofas pues inglesas y norteamericanas sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, para ir redondeando que de lo que estamos hablando es del derecho a la salud sexual y reproductiva y tener muy claro que estamos hablando de libertades, no nada más de derechos fundamentales, sino de libertades, ¿sí? Porque la salud reproductiva implica libertad, implica un respeto de la libertad y ahí entraría la penalización del aborto, los marcos punitivos, como les decía, como una forma muy grave de discriminación contra las mujeres en México. Y creo que aquí es importante pues la lucha que se ha dado desde las mareas, ¿no? Las consignas que han utilizado, que yo creo que de forma muy afortunada, leyendo teoría también, porque a eso me refiero cuando hay que conocer los vocabularios para argumentar, cuando hay que ir compartiendo, divulgando y difundiendo muchas cuestiones que tienen que ver con, pues, con categorías analíticas, ¿sí? Como la categoría de reproducción de la vida, por ejemplo, o la sostenibilidad de la vida, o la igualdad sustantiva, o la autonomía reproductiva, y eso va a ser la forma en que podamos hacerle frente al marco punitivo que tenemos en nuestro país. Como ya habíamos dicho, estas cuestiones se regulan de manera diferenciada en nuestro país. Por eso lo que se ha llamado de lo jurídico un agravio comparado, cuando en nuestro país hay mujeres de primera, de segunda y de tercera, y yo diría que hasta de cuarta, cómo una mujer puede ejercer un derecho en Oaxaca o en la Ciudad de México. ¿Cómo puede suceder eso dentro de un pacto federal, dentro de una república laica, dentro de una república representativa y democrática, ¿no? Cuando ya vimos que uno de los ejes de la democracia es la pluralidad. Ahora me voy a detener en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que le llamaron para transformar nuestro mundo en el 2015, y que tenemos que ir tejiendo con la plataforma de acción de Beijing, ahora de Beijing más 25, tenemos que tejerlo también con la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, y tenemos también que tejerla, creo yo, con las recomendaciones de la CEDAW a nuestro país, del Comité de Expertas de la CEDAW, de la Convención para Eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, porque hay muchísimas recomendaciones que tienen que ver con salud reproductiva y que tengo entendido que ya se vieron aquí en este foro Generación Igualdad, cuáles son las recomendaciones a nuestro país en materia de salud sexual y reproductiva. Y algo que creo que es importante que pongamos sobre la mesa de una manera crítica son las tensiones de esta agenda, no solo de la Agenda 2030, sino de todo el marco liberal de derechos, de todo lo que se ha ido construyendo desde un discurso de derechos humanos, porque creo que es importante que vayamos viendo que los estándares que se han ido logrando, es decir, que los avances en derechos y libertades fundamentales que de manera global se han ido consiguiendo y que son algo muy importante, la progresividad de los derechos, ¿sí? Pero que por otro lado, en el sur global, y aquí me gusta pues hablar desde las epistemologías del sur, desde los diálogos sur-sur y norte global, cómo desde el sur global los avances en derechos y libertades fundamentales de las diferencias han tenido muchos cuestionamientos, sobre todo desde el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, y cómo desde el sur global ha habido contestaciones muy críticas a los avances en materia de derechos humanos de las mujeres, tanto en el ámbito de Naciones Unidas, del Sistema Universal,
como en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, ¿no? De nuestra región. Entonces, ¿cómo vamos a analizar de manera crítica esos objetivos de desarrollo sostenible para poderlos sacar de ese sistema de acumulación capitalista o de ese sistema mercantil neoliberal? Porque sí, creo que tienen mucha razón las colectivas feministas cuando dicen que los feminismos tienen que luchar también en contra del sistema de acumulación capitalista, ¿no? Y sobre todo frente a los modelos economicistas de desarrollo, porque si ya habíamos dicho que la autonomía reproductiva es uno de los ejes del empoderamiento económico de las mujeres y que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, y así se ha ido colocando en Naciones Unidas este tema, pues es importante que saquemos nuestra discusión de los modelos de desarrollo que son modelos economicistas, ¿sí? Que son modelos que no buscan la autonomía reproductiva y que no buscan potenciar a las mujeres, o que lo buscan a medias, ¿no? Pero que no lo buscan realmente desde una manera radical, que tiene que ver con desujetarse de ese orden binario y jerárquico y excluyente de género, incluido la reproducción de la vida, que sostiene la producción en los ámbitos de la ganancia, ¿no? En los ámbitos de los sistemas de acumulación capitalista. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible son 17. Uno de ellos es el de igualdad de género, que yo creo que no se está viendo de manera transversal a los otros, y esa sería también otra de las críticas. Hay teóricas y hay economistas feministas que dicen que sí, que tenemos que hacerlo de manera estratégica, pero yo no estaría tan segura de que de veras se esté entendiendo de esa manera, mucho menos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, porque como sabemos, el derecho al desarrollo también es un derecho humano, y estamos hablando del desarrollo económico, social, cultural y político, y aquí también tiene implicaciones y barreras y desventajas el orden jerárquico de género, ¿no? Es decir, tenemos que ver las barreras e implicaciones que tienen las desigualdades y las exclusiones de género también en el acceso al desarrollo sostenible, y sobre todo atravesado por la pobreza, ¿sí? En la autonomía reproductiva, como les decía hace rato, uno de los ejes importantes es la pobreza y la normalización de los tipos y modalidades de las violencias, ¿no? Entonces, en estos 17 objetivos que tienen 169 metas y 230 indicadores, que yo creo que tienen que verse de manera transversal con este movimiento de generación igualdad de Beijing más 25, o sea, no dejar que se despolitice. Por eso mi sugerencia de que lo amarremos con todo lo que hemos ido ganando en este trayecto del discurso de los derechos humanos, sobre todo de la Conferencia sobre Población y Desarrollo, y sobre todo porque entiende que las partes del desarrollo tienen que ver con lo que podríamos llamar acá el principio pro persona, ¿sí? Que tiene que ver con la autonomía sexual y reproductiva, con formar capacidades humanas desde la información, pero sobre todo con salud y con educación, ¿sí? Con educación integral en sexualidad, con atender la salud sexual y reproductiva, y estoy hablando desde la canasta básica de anticonceptivos y preservativos y charlas a quienes están iniciando su vida sexual, a adolescentes, a niños, niñas, adolescentes, según su capacidad de ir entendiendo, pero tiene que ser una política pública en esta materia. Y ya para ir cerrando el tema y que puedan hacernos preguntas o comentarios, o lo que no haya quedado claro lo puedo volver a explicar, es que si entendemos que la autonomía reproductiva es una de las dimensiones del empoderamiento económico, como ya nos ha dicho el discurso oficial, ¿sí? Estamos hablando del ámbito macroeconómico, estamos hablando desde el sistema universal de derechos humanos, ¿sí? Y también estamos hablando desde lo que ha dicho el Banco Mundial cuando ha declarado que el empoderamiento es un proceso en el que ocurre la expansión de la habilidad de las mujeres para tomar decisiones estratégicas sobre su vida, es decir, el derecho a un libre desarrollo de la personalidad o el derecho a un proyecto de vida propio,
en ámbitos donde antes les estaba restringida esa posibilidad. Hasta hace 1 o 2 generaciones, nuestras madres, abuelas no podían tomar decisiones autónomas sobre su sexualidad, sobre su reproducción. Sí, esto es muy reciente y tenemos que ir viendo cómo lo vamos a estar argumentando para exigirlo, para que haya garantías sexuadas en materia de autonomía reproductiva. Y para esto dice el Banco Mundial que debe tener las mujeres poder para lograr metas y desenlaces en su vida, que yo lo leo como un proyecto de vida propio, y los medios para llevarlo a cabo. Y esto implica un cambio en varias vías paralelas. Lo que dicen estas agendas es, hay que modificar el contexto, lo que dicen las recomendaciones de la CEDAW a nuestro país. Hay que cambiar lo cultural, hay que cambiar esa subordinación de lo femenino en una estructura de desigualdades patriarcal, heteropatriarcal, androcentrada o falogocentrada, como dirían otras teóricas, ¿no? Las mujeres tienen que tener acceso a recursos y, como decía hace rato, a recursos materiales e inmateriales. Obviamente materiales que tienen que ver con lo económico, ¿no? Con tener un cuarto propio, pero estamos hablando también de información, de higiene, estamos hablando de salud sexual, estamos hablando de cuidados, estamos hablando de acompañamiento, estamos hablando de una ética del cuidado, y estamos hablando desde el feminismo comunitario que esto se tiene que hacer en colectivo. No es posible que como sociedad no cuidemos a nuestras mujeres en edad reproductiva para que puedan tomar decisiones autónomas sobre su reproducción, sobre su sexualidad, y sobre todo hay que ir cambiando, hay que ir transformando las subjetividades para el ejercicio de los derechos. Y creo que en esta última frase está una de las claves de las mareas, de la movilización, tanto social como política, porque en esa transformación subjetiva para el ejercicio de los derechos, es decir, el que las mujeres jóvenes se sepan sujetas de derechos, las mujeres en edad reproductiva, ¿sí? Son sujetas de derechos para poder decidir de manera informada, libre, sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su reproducción, y cómo el saberse sujetas de derechos tiene que ir cambiando sus subjetividades. Tienen que ser subjetividades más libres, más rebeldes, más autónomas, con una autoestima más alta, capaces de saber que se pueden tomar decisiones sobre la vida. Obviamente también tiene que ver con educación, tiene que ver con independencia, con no formar subjetividades dependientes, sino hacer mujeres cuya subjetividad sea independiente, ¿sí? Que no tengan que seguir una relación por dependencia económica, por ejemplo, o por dependencia emocional, y seguir una relación de violencia, una relación de abusos, una relación de sufrimiento, como decía hace rato, ¿no? De daños, de hechos dañosos, de agravios que llegan al no bienestar de las mujeres, a un no bienestar ni físico, ni emocional, ni social, ni de salud mental, porque creo que también aquí el tema de salud mental es muy importante, y sobre todo ahorita que ha aumentado tanto cuestiones que tienen que ver con la violencia dentro del ámbito de lo doméstico, de la familia, pero también con problemas de ansiedad, de depresión, no nada más por violencias, sino también por pérdida de empleo o por muchas otras cuestiones que tienen que ver con el confinamiento, ¿no? Entonces, la autonomía reproductiva se refiere a esa habilidad ejercida para poder tomar decisiones, y como les decía hace rato, tiene que ver con decisiones sobre el cuerpo desde tener una educación en anticoncepción para poder elegir los métodos anticonceptivos, para poder elegir en qué momento se quiere un embarazo o elegir que no se quiere tener un embarazo, ¿sí? Tiene que ver con todas estas cuestiones de reproducción, tanto del sistema reproductivo como de reproducción de la vida, porque como les decía hace rato, tiene que ver con los cuidados, ¿sí? Con el cuidado de la vida, con la sostenibilidad de la vida, con la reproducción de lo viviente, y implica 2 cuestiones fundamentales: que existan fuentes de empoderamiento,
que tienen que ver con los pactos de derechos que ha firmado nuestro país, de pactos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, ambientales también. Tiene que ver con educación, como ya dijimos, tiene que ver con servicios en materia de salud reproductiva, que sí den esos servicios que está comprometido el Estado a otorgar a la ciudadanía, ¿sí? Y sobre todo que desaparezcan todos los obstáculos, desde una objeción de conciencia de un ginecólogo que no le quiere, que no quiere aplicar un tratamiento, por ejemplo, de anticoncepción, o un tratamiento de anticoncepción de emergencia, o una interrupción legal del embarazo en las causales legales que hay en todas las entidades federativas. Todo eso tiene que ver con estas cuestiones. Y por otro lado dice que deben existir agencia de las personas o acción individual y o colectiva para aprovechar esas fuentes de empoderamiento que tenemos que ir cambiando de manera colectiva, y sobre todo buscar que las mujeres tengan agencia desde su individualidad, pero aquí no podemos dejar de lado el ámbito de lo colectivo, el acompañamiento, la información, y creo que aquí todo el trabajo que hacen las colectivas, por ejemplo, en acompañamiento a un aborto seguro, sobre todo ahorita en esta época de confinamiento, ha sido invaluable todo lo que han hecho y cómo han ido cambiando las subjetividades en muchos de esos acompañamientos que dan en todo el país. ¿Sí? En todas las entidades federativas hay colectivas que dan acompañamiento al aborto seguro desde los cuidados de una forma totalmente generosa y feminista, ¿sí? Y por eso la autonomía es un valor cobijado por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como les había dicho, por el derecho a tener un proyecto de vida propio y los medios para llevarlo a cabo. La autonomía reproductiva debemos enunciarlo como un derecho humano, ¿sí? Creo que eso también es importante, decir que es un derecho humano, la autonomía reproductiva. También, como decía hace rato, pensar en la autonomía relacional, que tiene que ver con lo colectivo. Hay muchas comunidades indígenas que toman muchas de las decisiones reproductivas en colectivo, con la anuencia y con la aceptación de las mujeres en edad reproductiva, y todo eso no podemos dejar de verlo en este país que tenemos tan multicultural y tan complejo. Tenemos que ver todo eso también fuera de solamente hablar de un marco liberal de derechos que como dije hace rato, es estratégico desde las lógicas de la resistencia, es estratégico en el ámbito macropolítico, pero tenemos que verlo de una manera crítica. Y aquí terminaría entonces con lo que decía al principio en este foro Generación Igualdad, que la igualdad no es suficiente nada más enunciarla. Hay que actuarla, observarla, garantizarla, sancionar cuando se incumple, es decir, cuando hay discriminación. Requiere garantías adecuadas, como garantías sexuadas, para que los derechos y libertades fundamentales sean exigibles, justiciables, judicializables, y sobre todo que cuenten con protección jurídica, que eso también es muy importante. Y bueno, pues hasta aquí mi tema de autonomía reproductiva. Estoy a sus órdenes para contestar preguntas, o en el Museo de la Mujer, o en la Federación Mexicana de Universitarias, o en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, o en el Programa Universitario de Bioética de la UNAM también. Pero sobre todo soy integrante de la Federación Mexicana de Universitarias, y repito que le doy las gracias por la invitación a este foro, a la Federación, a la doctora Patricia Galeana, a todas las integrantes del Museo de la Mujer que están haciendo posible esta charla, y a todas las compañeras de la FEMU. Y gracias, Idalia. No, para nada, al contrario, yo estoy muy, muy emocionada de verdad, es que es un tema que yo quiero decirte que cuesta mucho trabajo abordarlo, porque de la manera en la que tú lo haces muy completo. Entonces, tenemos como muy poco tiempo, me refiero ni siquiera un par de horas, para abordar tantos puntos tan relevantes que parten de lo teórico, profundo, filosófico,
Y pues primero para decir que por supuesto que todas estas cuestiones de nuestra propia autonomía sexual reproductiva, pues no es una ideología, empezando por ahí, ¿no? O sea, no es para nada una ideología. Y justamente escuchaba que apenas una charla que se daba en un espacio de una publicación de un libro en particular, ¿no? Pero con Margot Glantz, que platicaba con otra, a su vez otra literata, y ya cuestionándose, bueno, ella como desde el aspecto de la literatura, pero que vaya, que todo esto parte de estos grandes feminismos que se están dando en esta cuarta ola, sobre todo, que ya nos están mostrando mayores elementos de epistemología, que no es que no lo tuvieran los primeros, ¿no? Solamente hay que leer a Federici, ¿no? Silvia Federici, pero entre otras muchas otras grandes teóricas feministas maravillosas, pero precisamente ya es como estar, y se me quedó muy grabado porque justamente lo escuché hace ratito el anuncio, de pensar en el cuarto propio y también la territorialidad de nuestros cuerpos y cuerpas. Me parece fascinante porque precisamente detecta cómo en esta frase podemos comprender que el tener un cuarto propio, el tener una cuestión de autonomía económica, si se le quiere ver así, no necesariamente es lo mismo que tener el conjunto de la territorialidad de tu propia cuerpo, tu propio cuerpo, y comprender todo este sistema es súper profundo, pero al mismo tiempo muy sencillo, ¿no? En pocas palabras, o sea, nos estás hablando de todo un panorama así impresionante, ¿no? De cómo desde la parte jurídica, pues es muy difícil que esto quede claro, porque precisamente pues, partimos de un sistema que per se, ¿no? Pues, nos diste el cuadro precisamente de los tratados internacionales y donde nos muestras cómo desde el 45 que se crea la ONU, no es hasta casi 40 años después, imagínate tú esta brecha enorme, hablando de que se está haciendo una nueva estructura del mundo, al menos en esta parte de Naciones Unidas, pues cómo hasta 40 años después se empiezan a visibilizar los primeros instrumentos que se acuerdan de que existimos las mujeres o las personas de alguna manera que nos identificamos así en ese sentido, ¿no? Como mujeres en este contexto, vamos a llamarle así. Pues yo creo que es muy complejo, pero al mismo tiempo, como te digo, es complejo y no, porque también lo han hecho ver también muy complejo. En la parte también, por ejemplo, de hablar de autonomía reproductiva, me hiciste pensar cuando hablas tú pues de la cuestión de filosofía del derecho y citas a Ferrajoli, pues también podríamos también comenzar a reflexionar desde esta cancha en Robert Alexis cuando habla de los principios y reglas del derecho, ¿no? Digo, no me quiero como, confundir o vaya, decir alguna afirmación que cause más bien confusión, pero él en términos como al menos yo lo comprendo, términos muy generales dice, en el derecho en general hay principios y hay reglas. Es decir, hay principios que son los que sostienen al derecho y hay reglas que nos ayudan a bajar estos principios. Palabras más, palabras menos. Digo, bueno, cualquiera que estudie a Ferrajoli me va a ahorcar por decir así. Pero bueno, la cuestión aquí es, ¿por qué, si esto es así, porque la libertad reproductiva de las mujeres, ¿cómo vamos allá a transformarlo en un principio? Porque siempre somos reglamentadas, no sé si me estoy explicando, ¿no? Siempre nos ponen en segundo plano y nos pueden hablar de igualdad sustantiva, pero no nos dicen, pero jamás se habla de la autonomía reproductiva como un principio para las mujeres al menos, o sea, o para las personas autogestantes, llamémosle así, ¿no? O, en fin, que tiene todos estos conceptos incluyentes. ¿Cómo sería ese también un punto de también comenzar bueno, no creo que sea yo la única que lo piensa, seguramente hay muchas otras colegas que lo hacen, pero cómo ya empezar a colocarlo en este punto de decir, esto también es un principio. Y si esto no es así, yo no voy a tener libre desarrollo de la personalidad. Tan es un principio, fíjate, que si yo no lo tengo, no tengo todos los demás derechos. Así de fácil. Si yo no tengo autonomía reproductiva, no voy a poder tener
libertad, no voy a poder vivir en un estado laico, bueno, gozar lo que es un estado laico, no voy a tener derecho a la salud, menos a la salud sexual reproductiva, no voy a tener derecho a la educación integral. O sea, te das cuenta de la relevancia de este principio. Entonces, pues eso, y bueno, pues yo te felicito, me parece bien importante y un gran reto, mi querida Lourdes, porque es un tema que incluso siempre se parte hasta en seminarios para darlo como ¿no? Por varios puntos, ¿no? Desde el jurídico, el filosófico, el sociológico, en fin, ¿no? Y entonces sí es un tema muy relevante y aterrizado en estos marcos de derecho internacional y también nacional y de no dar marcha atrás en lo ya construido. Yo creo que tenemos que estar muy fuertes en lo que están haciendo las compañeras ahora con tanta fuerza y tanta energía, ¿no? En estas cuestiones de visibilizar estas importancias y que ya no podemos regresarnos. O sea, definitivamente no. Ya también tenemos que incluir el cuarto propio, pero también la territorialidad de nuestros cuerpos y cuerpas, ¿no? O sea, o cuerpas, según lo quieras llamar, pero me parece fascinante. Y además también la cuestión, otro punto que ya con esto para dar intervención a nuestras preguntas, a tus preguntas, a las preguntas que te hicieron más bien, perdón, cómo, por supuesto que es importante, el otro punto, que hablamos de la Agenda 2030 y tú pusiste también un comentario fundamental. ¿Por qué nos ponen el tema de perspectiva de género, igualdad de género, si lo quieres ver así, igualdad de género, llamémoslo así, pero como un punto más, cuando debería de ser un parámetro para cumplir los demás puntos? Sino como, o sea, yo todavía no logro aterrizar esa cuestión, ¿sabes? O sea, de cómo ponemos igualdad de género como si fuera el punto 5, el punto 4, me parece que está así catalogado. De hecho, aquí tomé la fotito y todo, pero, en fin, ¿cómo está catalogado así cuando, si realmente quisiéramos cumplir todos los demás puntos de la Agenda 2030, tendría que ser la transversalización y no, la igualdad de género no tendría que ser un punto aparte, sino tendría que ser, reitero, la base para cumplir todos los demás, porque si no, entonces estamos otra vez como en otra partecita y a ver cómo le hacemos. A lo mejor podemos permear a un aspecto de los demás puntos, a lo mejor puedes intervenir en alguna otra cuestión, pero seguimos en un punto que no creo yo que en este aspecto nos ayude tanto. Va a ayudar porque ya está reconocido, indudablemente, y vimos, pero no es gratuito. O sea, después del 45 pasaron 40 años para que apenas se reconociera algo de derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y ahora, con el tema de género, pues más todavía se queda un poquito más invisibilizado todo el tema de mujeres. No porque no sea bueno todo el tema de género, pero me refiero que todavía quedamos otra vez en este tema de autonomía de la reproducción y sería esa la cuestión. Y bueno, pues te mandan muchos saludos y mensajes muy positivos sobre tu charla. Betty Delgado dice buenas tardes desde Bogotá, Colombia. Andrea Padilla dice muy identificada con el tema y similar realidad a la que vivimos las mujeres en CR. Me imagino que debe ser Costa Rica, supongo. Patricia Fausto, buenas tardes, saludos desde Indiana. Preguntas, Eva Leticia Ortiz, ¿nos puede recomendar bibliografía sobre estos puntos que estás trabajando? Sería muy interesante que nos regales también tanto en el Zoom como en el Facebook del museo, pues que a lo mejor alguna bibliografía que a ti te parezca pues muy importante para abordar estos temas y para quienes apenas estamos aprendiendo estos caminos, pues bueno, pues podamos tener ahí, o quienes ya son muy expertas también, pues que tengan pues mayores herramientas. Jessica Feregrino, supongo que se lee, maestra Lourdes, ¿qué opinión tendría respecto a la práctica lasciva sobre la esterilización forzada o no consentida que se dirige hacia los cuerpos de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad? Eva Gloria nos pregunta, bueno, te pregunta, yo me zafo, te pregunto a ti, ¿cómo podemos impulsar que se haga un delito el obligar a niñas al menos hasta los 16 años que no se les obliga a continuar con un embarazo no deseado? Bueno, es que es uno de los grandes puntos, ¿verdad?
Y también pregunta, no entendí, y aquí te va a poner en un gran problema, mi querida Lourdes, porque te pregunta, no entendí el término androcentrada o falocentrada. ¿Me explica, por favor? Y bueno, son las preguntas que tenemos hasta este momento. Ah, no, perdón. Iracema Cruz te pregunta que usted considera que el hecho de que no se nos hable de sexualidad desde la niñez trae aparejado todos los problemas relativos al respeto de igualdad, desigualdades en diversos ámbitos de reproducción sexual, patriarcado, etcétera. Y bueno, hasta este momento son las preguntas que tenemos y bueno, pues quienes nos están viendo y acompañando, pues ojalá si tienen, pues aprovechemos la oportunidad de que la maestra Lourdes está aquí para pues contestar nuestras inquietudes. No, pues muchas gracias, Idalia, y también te agradezco los comentarios que tú me haces. Me parecen pues importantes y muy acertados y son para seguirlos conversando, ¿no? Estas categorías como cuerpo, como territorio. Creo que hay mucho escrito sobre territorialidades. Hay varias teóricas que han escrito sobre cuerpo como territorio, sobre todo del feminismo decolonial, pero creo que sí es importante hacer una traducción o hacer una transcripción o traerlo a estos terrenos más político-jurídicos de la reflexión por la autonomía reproductiva y sobre todo de si queremos ir avanzando en política pública o si queremos ir cambiando el marco punitivo. Entonces, creo que esto de cuerpo como territorio es clave y lo han entendido también las colectivas de mujeres jóvenes, ¿no? Eso creo que es importantísimo. Ya y por eso ya falta o ya nos faltaría como desde la academia poder tejer más para con esa enseñanza que nos dan los colectivos, cómo poder llevar argumentaciones para que esto se pueda argumentar desde una perspectiva de género, por ejemplo, en una deliberación parlamentaria, ¿no? En una iniciativa de ley o en un litigio, etcétera. Y por otro lado, también es importante esto que nos dices de cómo a tan recientes fechas la letra de la ley dice que los derechos y libertades fundamentales de las mujeres también son derechos humanos. Fue hasta la Convención de Viena en el 93, para que veamos pues lo reciente que es todo esto. Y sobre todo, pues sí, como dices, es un tema complejo que nos han enredado tanto la mente y nos han ofuscado y confundido tanto, pues mucho desde dogmas y desde una reglamentación diferenciada de la sexualidad para hombres y mujeres. Y aquí respondería a la última pregunta que hacen sobre sexualidad, ¿no? La reglamentación diferenciada de la sexualidad en hombres y mujeres, pues es justo de donde viene los chistes sexistas, de donde viene el estigma, de donde viene la discriminación hacia las mujeres, dividiéndolas en buenas y malas también desde esos parámetros. Entonces, en la medida en que podamos ir entendiendo de la mano de la ciencia, del discurso de los derechos humanos, de la bioética, de los avances en la tecnología, porque, por ejemplo, temas como reproducción asistida, pues tienen que ver con el avance, el derecho a beneficiarse de la técnica y de la ciencia como un derecho humano también. Todo ello nos va a ir sirviendo para poder, pues, hacer un análisis más complejo, pero sobre todo para poderlo comunicar de manera más sencilla, porque creo que ahí es el reto, ¿no? Estas abstracciones político, jurídico, filosóficas del discurso de los derechos humanos, cómo poderlas comunicar de una manera sencilla, que entendamos toda la toda la ciudadanía, toda la sociedad, que entendamos estas cuestiones, que lo entendamos en el ámbito de lo familiar también, el por qué no se habla de sexualidad tampoco, ni siquiera en la educación informal, mucho menos en la educación formal. Y aparte, quienes sean docentes y den estos temas tienen que tener un entrenamiento importante, ¿no? Una capacitación muy importante, porque no se puede estar transmitiendo miedos, estereotipos, ideas erróneas, ideas que no se basan en los derechos humanos, en este gran consenso que tenemos como aldea global,
que no se basan en la ciencia también, ¿no? Lo que nos ha ido diciendo la ciencia para ir desmontando los dogmas, las creencias, el dualismo metafísico, las creencias metafísicas, todo eso es muy importante de llevarlo complejo a poderlo divulgar. Y bueno, el derecho a la igualdad diferenciada, como le llama Rodolfo Vázquez, por ejemplo, que tiene que ver con esto que tú explicabas de principios y reglas del derecho. Creo que por ahí hay que trabajar, sobre todo quienes tienen una formación jurídica sólida. Creo que por ahí, y como bien decías, la autonomía reproductiva, la libertad reproductiva debe ser un principio. Claro. Un principio de las personas, ¿no? Y que tutele nuestro derecho positivo mexicano. Y sobre todo, pues desde ahí poder hablar de autonomía reproductiva. Y también este comentario que hiciste, que yo lo he estado pensando mucho, y yo sí creo que se ha querido despolitizar la Agenda 2030 diciendo que el objetivo 5, que es el de igualdad, es transversal, pero si vemos los indicadores y si vemos las metas, yo creo que casi ningún país está entendiendo que la igualdad de género es un objetivo transversal a los otros 16, ¿no? Entonces ahí sí hay que poner el dedo en el renglón para seguir visibilizando esto y obligando a que de veras los indicadores tengan que ver con igualdad sustantiva, con igualdad material. Y creo que este foro Generación Igualdad y Beijing más 25 tiene que incidir mucho en esa Agenda 2030, ¿no? No sé si estarían de acuerdo conmigo ONU Mujeres y el Instituto de las Mujeres, pero pues, pues que esa vez estén de acuerdo contigo. Sí, pero sí, yo creo que por ahí debe ir los temas sobre la mesa, ¿no? Y sí. También tienes que sumar el COVID-19, que también nos viene a mover muchas cosas, ¿no? Así es, sí. Y bueno, pues agradecer que nos están escuchando desde tantos lados, ¿no? Colombia, Costa Rica. También mandan felicitaciones, pues nuestra querida presidenta de la FEMU, la doctora Mireya Pengold, nuestra muy, muy querida también, Gaby, maestra Gaby, Gabriela del Valle, también te manda muchos saludos y te felicita. Esnud Gudet, felicidades, Lourdes, como siempre, muy interesante. Silvia Almada, excelente tema, felicidades, querida Lourdes. Irma Irene, muchas felicidades. En fin, tenemos comentarios muy, muy positivos sobre tu ponencia. Y bueno, Eva Leticia, Geraldi Centeno Flores, muchas gracias y mis felicitaciones. Yolanda Correa también te manda muchas felicitaciones, ponencia y ponente. Eva Leticia también te manda muchas felicitaciones, excelencia, excelente. Muchas felicidades. Guadalupe Rodríguez también nos mandan felicitaciones. En fin, te mandan felicitaciones. Y María del Carmen Carrillo, Lourdes Enríquez, muchas felicidades, muy completa su conferencia en este país multicultural. Es complejo el tema de autonomía reproductiva, es lo que, sí, claro, absolutamente, pero es bueno conocer todos los datos que aprendimos en esta charla magistral de su ponencia, como siempre. Es que es lo que comentábamos, ¿no? O sea, que por supuesto que es bien complicado hablar de este tema, no es nada sencillo, y tú abordaste en muy poco tiempo toda una historia de la vida de las mujeres, nada más y nada menos, en muchos aspectos, ¿no? Pero te preguntábamos, que no nos has contestado, el tema de androcentrismo y falocentrismo. Sí, ¿Será bueno que nos digas así para que a las personas que nos están escuchando y que, bueno, a lo mejor no identifican o no están familiarizados o familiarizadas con el tema, pues nos digas, ¿no? Será muy, muy bueno. Claro, sí, por supuesto, sí, para allá iba. Y sobre todo, bueno, primero agradecer que nos están escuchando y viendo compañeras de la FEMU. Gracias por estar aquí, que eso me da, se me quita el nervio. Y creo que sí es importante, como decía, bueno, hay preguntas de Eva Gloria, de Eva Leticia, pero creo que esta el patriarcado, el heteropatriarcado son categorías analíticas que nos han servido mucho para ver ese sistema de opresión, ¿no? Como una estructura
como una estructura de desigualdades, una discriminación organizada, como decía, desde los aparatos ideológicos, ¿no? Como expuse, la familia, la comunidad, la iglesia, las currículas escolares, la política pública. Pero hay otra categoría que a mí me gusta y bueno, que la hemos estado estudiando desde el Seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras, que coordina la doctora Ana María Martínez de la Escalera, que por cierto, para quien quiera pues seguir reflexionando sobre estos temas, estamos impartiendo un taller el penúltimo sábado de cada mes, que se llama Perspectivas Críticas sobre Derechos Humanos, Género, Ciudadanía, y Desarrollo Sostenible, y siempre estamos discutiendo todo esto. Entonces, estas categorías analíticas más filosóficas, porque son más de conversaciones que tuvo, por ejemplo, teóricas como Monique Wittig, francesa, con algunos pensadores de la diferencia, como Jacques Derrida, como Deleuze, como Guattari. Entonces, realmente a lo que se refiere el androcentrismo es ese paradigma de lo humano, donde el paradigma de lo humano es un paradigma masculino. Lo que dirían algunas teóricas, el hegemónico masculino, ¿sí? Esa universalización del hegemónico masculino. Y a mí me gusta pensarlo también como fonofalogocentrismo, porque fono tiene que ver hasta con la toma de la palabra. ¿Quién tiene derecho al uso de la voz, no? Y poniendo ejemplos tan sencillos como una niña que en su casa dice no quiero servirle la sopa a mi hermanito, ¿no? O no quiero tenderle la cama a mi hermanito, ¿no? El logos, un logos androcentrado, que creo que desde ahí podemos hacer la crítica al paradigma masculino desde el logos, por eso fonofalogocentrado. Sé que es una categoría como compleja, pero creo que para la autonomía reproductiva nos sirve bastante, porque estamos hablando de sexualidad, de reglamentación de la sexualidad, qué es una buena mujer y qué es una mala mujer o una buena madre esposa, por ejemplo, como diría Marcela Lagarde, y qué no es una buena mujer, basado en la sexualidad. Y bueno, es una categoría analítica que si a alguien le interesa, pues pueden descargar los videos de las reflexiones que hemos tenido aquí en el Museo de la Mujer desde hace 4 años o 5 años. Se les recomienda muchísimo, para ir comprendiendo estos temas. Y fíjate que me recordaste un punto bien interesante, que es, hay talleres para apoyar a mujeres y niñas violentadas, donde lo primero que se les pide es, bueno, lo primero que se trabaja es preguntarles cómo se llaman e ir empoderando su nombre, porque dicen, por ejemplo, María, ¿no? Y cuando van trabajando ya sobre ellas mismas, ¿cómo te llamas? María, ¿no? Se nota el cambio, cómo van teniendo toda esta fuerza. Y vaya, que me parece que a veces son términos que parecen muy complejos, pero cuando los aterrizamos a la vida cotidiana, pues no lo son tanto, porque pues precisamente por eso los vivimos todos los días, ¿no? Entonces, pues sí, ese taller de la doctora, y bueno, que tú has trabajado desde hace 4 años, es muy recomendable, de verdad, no hay que dejar de seguirlo, porque aprendemos mucho al respecto, ¿no? También Claro. que te mandan, también están mandando, bueno, también muchas más felicitaciones. Geraldi Centeno, muchas gracias de verdad, mis felicitaciones. Yolanda Correa, felicidades por la ponencia y la ponente. Y bueno, sí, nos pregunta Elizabeth si se va a guardar en Facebook, de hecho se está transmitiendo en Facebook y por supuesto que la puedes consultar. También nos dice Miriam qué capacidad, Miriam Lavanderi, qué capacidad para informar. Gracias, Lourdes Enríquez, por la amplitud de conocimientos expuestos. Jazmín Pan nos dice excelente ponencia, muy interesante. María del Carmen algo así. Perdón, es que aquí como estoy viendo lo del... Maestra Luis Enríquez, muchas felicidades, muy completa su conferencia. En este país multicultural es complejo el tema de autonomía reproductiva, pero es bueno conocer. Bueno, ya ya lo habíamos leído, pero bueno, aquí también tienes más saludos desde Europa, Michoacán, que también es un estado muy importante al respecto, ¿no? Que también ha trabajado durísimo. Bueno, todos, pero me refiero que lo traigo a mente. Y gracias por el espacio, nos dice Eva Ortiz.
Norma Ortiz, excelente ponencia, saludos desde Estado de México, otro estado que también, ¿no? María Guadalupe, excelente, bueno, y también la crítica, fíjate, esta también es muy interesante, nos pregunta María Guadalupe, excelente tema, intervenciones, gracias por la invitación a la reflexión e incluir el término de cuerpos gestantes, que tan complicado, las ramas, al igual que motivarnos a una crítica de algunas acciones de la ONU desde un pensamiento de colonial, ¿no? Eso es bien importante, lo que también tú trajiste a mente. Y bueno. Sí, y yo creo que a la pregunta de Jessica Peregrino de la esterilización forzada, por supuesto que debiera estar totalmente prohibido, y ahí es desde donde hablamos de la autonomía reproductiva. ¿Cómo puedes desde el Estado, desde una tecnología biopolítica, diría Foucault, esterilizar a una persona por su bien, ¿no? Para que ya no se reproduzca, cuando estamos hablando desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de las libertades, ¿no? De poder tomar decisiones sobre la reproducción. Toda persona tiene derecho, dice la Constitución, de manera libre, informada y responsable, el decidir el número y el espaciamiento de sus hijos e hijas, o decidir el no querer reproducirse de manera libre. Entonces, por supuesto que la esterilización forzada es totalmente reprobable, es de hecho, está en el Código Penal, como un delito. Y por otro lado, esta otra pregunta de las niñas, ¿no? De las niñas embarazadas, donde ahí no hay ningún consentimiento, ni mucho menos, ahí lo que hay es violencia sexual y tienen que proveerse de servicios de salud reproductiva para que esas niñas no lleven a término un embarazo porque peligra su vida. Y eso no lo dice un grupo o una ideología, lo dice ya la ciencia, ¿no? Es muy peligroso que una niña pequeña que no tiene desarrollado su sistema reproductor, dé a luz, lleve a término un embarazo todos los trimestres, los 3 trimestres, puede ser muy, muy peligroso y aparte de que es una crueldad, es un trato degradante, ¿no? Yo diría que puede llegar a ser tortura también. De hecho, Ahora, la corte, que es tortura. Es tortura. Es tortura, absolutamente. Así es. Tenemos el caso Paulina, donde el Estado obligó a la mamá de Paulina, una niña de 15 años, violentada sexualmente por varios hombres, quedó embarazada y el Estado amedrentó a su madre para que no estuviera exigiendo que se le interrumpiera el embarazo a Paulina, y bueno, dio a luz de manera muy riesgosa y todo esto se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue a comisión y quedó en, que es el tema interesante porque quedó en solución amistosa, que se le llama, es una figura que hace que en la comisión ya no suba a la Corte. Entonces, precisamente lo que ahora se cuestiona en algunos puntos es que lo ideal hubiera sido que subiera a la Corte. Claro, porque desde hace 20 años ya tendríamos estos criterios. Ajá. Y estos principios jurídicos de los que hablas tú, ya no estaríamos bordando sobre el vacío, ¿no? Ya tendríamos una sentencia importante, hubiera sido la primera sentencia contra nuestro país. Ahora que también hay que, por supuesto, siempre comprender el lugar de las víctimas, ¿no? No es nada sencillo y el contexto también es a veces muy particular y no podemos tampoco opinar directamente qué sentían en ese momento y por qué se aceptó la solución amistosa. Pero, por ejemplo, la señora Andrade, la mamá, o sea, otra gran mujer que trabaja estos temas, pues ella no aceptó la solución amistosa y quiere subir su asunto a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, sí, son temas muy importantes. Y también, bueno, pues muchos saludos, por supuesto, a nuestra querida presidenta Mireya Fengol, que nos está aquí también saludando. También nos mandan saludos te mandan saludos, yo me cuelgo aquí, ¿no? Buenas tardes, saludos desde la colonia Morelos. Sabes, también te mandan saludos, te lo manda Iracema Cruz, Elizabeth Rosales,
buenas tardes, saludos desde Apaseo, el Grande, Guanajuato, también donde se ha hecho mucho trabajo en Guanajuato, que tiene ahorita un terrible problema, ¿no? Y bueno, pues seguimos escuchando tu opinión sobre estos puntos. No sé, mira, vamos a que nos hables si quieres de qué otra conclusión puedes tener de tu ponencia tan importante. Sí, bueno, saludos a Guanajuato, a Michoacán. De hecho, Guanajuato es de los estados, de las entidades federativas que menos causales legales tiene para interrumpir un embarazo. Solamente la norma 046, derivada de esta solución amistosa de la que nos hablabas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto consiste en que todas las entidades federativas tienen la obligación de brindar el servicio de salud reproductiva cuando el embarazo es producto de un delito, de una violencia sexual. Y eso pues es importante, está en el papel, la cosa es obligar a que de veras se cumpla en los servicios de salud reproductiva. Y también Michoacán, ahorita que hablaban de Michoacán, pues sí, ha hecho muchísimo trabajo para este tema. Lamentablemente, pues en Michoacán las fuerzas políticas están muy aliadas con los altos cleros y con una sociedad muy conservadora que está en contra de los derechos reproductivos, una sociedad antiderechos sexuales y reproductivos muy amplia. Y creo que aún así hay legisladores y legisladoras que tienen como en su agenda estos temas y esperemos que vayan avanzando, como se intentó avanzar en Quintana Roo hace unas semanas y no se logró. Lo que sí se logró fue una reforma constitucional en Aguascalientes, pero una reforma regresiva para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y este tipo de reformas, que ya son 21 reformas en nuestro país, 21 estados tienen esta reforma que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y lo que es más terrible de todo es que también paran y entorpecen y obstaculizan que se brinden los servicios de salud reproductiva en todas en todo su abanico de ofrecimiento de política pública, desde ¿cómo se llama? Desde la anticoncepción, por ejemplo, desde los métodos de anticoncepción hasta cuestiones que tienen que ver con interrumpir el embarazo, ¿no? Es tal el abanico que con este tipo de reformas pues se entorpecen y hay muchos médicos y médicas en los servicios de salud reproductiva que con estas reformas tan reaccionarias no saben si están otorgando un derecho en salud reproductiva o si están cometiendo un delito. Entonces esto es lo grave, porque otra vez nos lleva a la confusión de la que hablábamos hace rato, ¿no? Nos lleva a ideas que no son ciertas, nos lleva a apartarnos de conocimiento científico, del discurso de los derechos humanos y sobre todo de las responsabilidades que tiene nuestro país con todas estas convenciones que ha firmado, con todos estos estándares internacionales de los que es parte y está obligado nuestro país a cumplir en los 3 poderes y en los 3 órdenes de gobierno. Entonces, pues es muy grave estas confusiones a nosotros y nosotras como ciudadanía. Por eso tenemos que trabajar mucho desde la academia, con las colectivas, con las organizaciones de la sociedad civil y con la ciudadanía en general, pero sobre todo con el personal que brinda servicios de salud reproductiva. Pues sí, y también mira, aquí dice que me gusta su comentario, bueno, me refiero a su comentario, su saludo. Eva Leticia dice Querétaro presente, ¿no? Eso, también Querétaro es otro estado que barbaridad. Tú más que nadie has estado, ahora sí que has trabajado en temas en Querétaro y también excelente, dice, aquí tenía a ver, un momentito, Miriam también nos comenta, el tema sociocultural presenta un escollo, yo creo que son ideas y mandatos del cómo nos comportamos que perjudican el ejercicio de la libertad y autonomía de la mujer. Pregunto, ¿cómo podemos avanzar, argumentar en base a la educación? Reconozco que hemos avanzado y como usted lo dice, el Estado debe garantizar los derechos ganados, dice Miriam Lavanderi. Sí, pues gracias Miriam por estarnos siguiendo aquí.
Y sí, tienes toda la razón. La solución definitivamente son las políticas públicas en materia de educación. En la medida en que eduquemos de otra manera a niños y niñas, que eduquemos en igualdad desde el preescolar y desde la casa, tanto la educación formal como informal, es la ruta de salida. Pero tenemos que educarnos toda la sociedad también, y sobre todo en estos temas que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción, padres y madres de familia, las escuelas, la sociedad en su conjunto, los medios masivos de comunicación que son tan importantes en estos temas, ¿no? Cómo se repiten en los guiones de las telenovelas, ese tipo de cuestiones que atentan contra las libertades fundamentales, que atentan contra la autonomía, contra tomar decisiones por un proyecto de vida propio, por el libre desarrollo de la personalidad, como se le dice, sobre todo desde un discurso más jurídico, pero tiene que ver con estas cuestiones, tiene que ver con tener un proyecto de vida propio y los medios para llevarlo a cabo, y con el derecho a una maternidad libremente elegida, que no sea un deber materno o un deber de maternidad o un mandato de maternidad, sino que realmente se tomen decisiones en libertad, en conciencia, con información de manera responsable, y para ello hay infinidad de métodos para poder controlar la fertilidad y que las mujeres puedan gozar también de relaciones sexuales libres, seguras, higiénicas, informadas, protegidas, para evitar tener un embarazo no deseado o no planeado o no intencional. Pues sí, mira, pero ahorita vamos a anunciar tu importante taller, bueno, que haces precisamente, estamos viendo que no se lo pierdan, por favor, porque es más, o sea, tienen, o sea, cada taller de bueno, de lo que has trabajado tú 4 años, desde hace 4 años, más de 4 años, no crean que tiene que una secuencia estricta, que si no que si te parece uno anterior, ya no entendiste el otro, sino que en cada taller vas aprendiendo muchas cosas. Entonces, pueden seguirlo, ahora sí que cuando se da el tercer sábado de cada mes, o en su caso, pues cuando puedan, o regresarse a ver los anteriores, y créanme que van a aprender mucho. Y bueno, pues este sábado 20 de marzo, pues es el de tactibilidad y tecnologías feministas. De verdad es muy interesante, que se refiere al taller Perspectivas Críticas sobre Ciudadanía, Género, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible, que coordinan, pues bueno, en este caso, la doctora Ana María Martínez de la Escalera, y bueno, participa Francisco Barrón de Seminario de Tecnologías, y por supuesto nuestra muy querida maestra Lourdes Enríquez. Y también, bueno, pues no sé, mi querida Lourdes, ahorita por los tiempos, desgraciadamente fue muy rápido el tiempo, no sé, que nos Pues quieres regalar un minutito y medio de una conclusión así de tu super tema que nos acabas de dar ahora. Gracias, Idalia. Este taller es un trabajo colectivo de un seminario de investigación de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, y tactilidad. Desde ahí vamos a hablar sobre cuerpo como territorio o sobre territorialidades. Entonces creo que puede ser atractivo para pensar la autonomía reproductiva. Y pues bueno, no me queda más que agradecer al Museo de la Mujer, a la doctora Patricia Galeana, a la Federación Mexicana de Universitarias, a ti, Dalia, que fue muy grato y me sentí muy acompañada contigo aquí en los comentarios y la moderación, a todo el equipo del Museo de la Mujer, a quienes nos estuvieron siguiendo. Pues sí, como decían, es un tema complejo, pero sobre el cual tenemos que estar pensando mucho, discutiendo, debatiendo, construyendo, para ayudar a que esto vaya avanzando, para que no haya regresiones, para que realmente el principio de progresividad del discurso de los derechos humanos se haga una realidad en estos temas que tienen que ver con problemas muy graves de justicia social. Son las mujeres pobres las que más sufren en el ámbito de la reproducción, de la sexualidad, y son sobre todo problemas de salud pública, que tenemos que verlos del lado de la educación, pero no del lado de lo punitivo, sino del lado de los derechos sociales, sobre todo del derecho tanto a la educación como del derecho a la salud y del derecho a la información. Y pues creo que con esto podemos cerrar ya esta octava charla del foro Igualdad, del foro
igualdad que tiene que ver con la plataforma de acción de Beijing más 25. No, pues al contrario, pues yo más bien la agradecida soy yo de estar compartiendo contigo y bueno, pues aquí te presentamos el reconocimiento. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la maestra Lourdes Enríquez, FEMU, por su participación en el foro Generación Igualdad con el tema Autonomía Reproductiva, 17 de marzo de 2021. Atentamente, doctora Patricia Galeana, directora del museo. Y bueno, pues qué rápido se nos fue el tiempo, mi muy querida maestra Lourdes. Y bueno, pues seguramente va a seguir, esto nos va a dar, vas a ver, bastante material y muchas charlas más, esperemos que así sea. Muchas Claro gracias. que sí. Muchas gracias y buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo hoy.